La intervención por parte de Estados Unidos en Siria es algo que preocupa. Que preocupa porque es un efecto bola de nieve, lógicamente, que empieza tímidamente, suele pasar así en la vida, y se agranda, se agranda. Bueno, Irán, Israel por otra parte, Estados Unidos, Siria mismo. Y es un tema que nos preocupa en el mundo entero porque no se sabe, o sea, se conoce el principio, no muy claras las causas que vamos a hablar ahora, justamente, pero ¿cuál será el final? Walter Gubar, gracias por haber venido. No, gracias a usted por invitarme. ¿Cuántos puntos en esto, Walter, que quedan, que están oscuros y preocupantes, justamente, ¿no? Seguro, es tal como vos decías, uno puede saber cuándo comienza una guerra, uno puede saber por qué comienza una guerra, pero después es muy difícil determinar hacia dónde va y además que hay una cosa que es básica, que yo lo he aprendido a lo largo de muchos años de ejercicio de la profesión, que es que no hay guerras resolutivas, cada guerra encierra el germen de la que viene, digamos. Claro. Ninguna intervención militar en ninguna parte del mundo ha, digamos, resuelto los problemas que dice que va a resolver. Todo lo contrario, ha generado más problemas, más violencia, más muertes que las causas que pretende resolver, ¿no? Y esto, en ese sentido, Siria es un gran ejemplo, digamos. Este, eh, no hay una cotización, entre comillas, diferente para los muertos, supuestos muertos de las armas químicas, que por los que van a morir por los misiles norteamericanos. Son seres humanos unos y otros. Exacto, exacto. Ahora, en esto también hay que tener mucho cuidado. Digo, supongo que los que tienen este poder de decisión tienen que tener muy presente estas amenazas que hay a nivel internacional y la unión de países, como puede ser Siria, Irán, por una parte, atacar entre los dos, o Irán o Siria, atacar Israel. Digo, ¿qué situación y cuál es el objetivo de esto, ¿no? Claro, bueno, yo primero querría puntualizarte lo siguiente. Yo creo que Estados Unidos en principio no tiene un interés estratégico en Siria como lo tuvo para invadir Irak o para invadir Afganistán, donde estaba concretamente el tema del petróleo como principal, como también en el caso del derrocamiento de Gaddafi en Libia. No es la misma situación. Es más, me atrevería a afirmar que de alguna manera el presidente norteamericano Barack Obama ha sido empujado, digamos, por lo que se llama el complejo militar industrial y por algunos de sus aliados, como Arabia Saudita, como el Emirato de Qatar, tanto en esta advertencia lanzada por Obama hace algunos meses al presidente sirio de no cruzar la línea roja era el uso de armas químicas, que todavía no sabemos si las utilizó el gobierno de Siria o la utilizaron los rebeldes, y no lo sabemos porque Estados Unidos no está permitiendo una investigación seria y con el tiempo necesario. Entonces, de alguna manera Obama se ha visto confrontado ante un hecho donde, frente a la advertencia anterior, ahora solo le queda responder por la vía de las armas en una operación militar, primero, que no está avalada por Naciones Unidas, al contrario, que está violando el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, porque ningún país puede entrar en guerra con otro a menos de que ese país esté amenazado. Siria no está amenazando a Estados Unidos. Por eso es que Obama, sabiendo que puede llegar a ser juzgado por crímenes de guerra, está buscando una autorización del Congreso que en realidad no necesita. Esta es parte de la complejidad. Y la otra gran nudo de este asunto es que Obama está planificando un ataque con misiles, donde dice que no va a comprometer tropas en tierra, pero que encierra muchísimos peligros, porque Obama no quiere derrocar a Assad, porque sabe que los rebeldes son más peligrosos que el gobierno de Assad. Entonces, necesita hacer un ataque contundente, pero que no haga caer al régimen de Assad. Por otro lado, el régimen de Assad, si resiste el ataque norteamericano, va a salir fortalecido. Seguro. Por otro lado, sabemos que el gobierno sirio y los rebeldes tienen armas químicas. ¿Y qué ocurre si en el ataque norteamericano, por error, se bombardea un depósito de armas químicas? La masacre va a ser mucho peor que aquella que supuestamente se quería castigar. Lo mismo pasa con lo que vos me preguntabas,
respecto al involucramiento regional. Aquí hay, primero, la guerra, nosotros o alguna gente está descubriendo que hay una guerra en Siria ahora, a partir de que ha sido titular en los diarios. Hace 2 años que hay una guerra en Siria. 2 años. Hay 100.000 muertos en Siria. Hay 2 millones de refugiados en Siria. Y realmente las naciones, el mundo se ha visto con bastantes dificultades. Naciones Unidas no ha tenido una actitud, digamos, proactiva para impedir este conflicto anteriormente, y menos ahora, donde Estados Unidos está ignorando a Naciones Unidas y la está evitando porque el Consejo de Seguridad le va a vetar cualquier intento de usar la violencia en contra de Siria, ¿no? Ahora, si los sirios han dicho, cuando comience un ataque misilístico norteamericano, como nosotros no tenemos posibilidad de repeler ese ataque contra los estadounidenses, nuestras represalias van a ser contra Israel. Y han dicho textualmente, durante las 3 primeras horas del ataque norteamericano, vamos a lanzar 1000 misiles contra Israel. Con lo cual, es obvio de esperar una respuesta también militar por parte israelí y una regionalización del conflicto, en el cual Irán puede también, Irán es uno de los principales aliados de Siria, y la milicia chiita libanesa Hezbollah es otro de los aliados de Siria, con lo cual esto es una... voy a citar al presidente Assad, que no es una persona de mi simpatía, pero Assad hizo una entrevista con el diario Le Figaro de Francia, donde dijo, el Medio Oriente es un polvorín, lo que va a hacer este ataque es hacerlo estallar. Y la verdad que es una imagen bastante gráfica de la situación. Seguro. Walter, en esto, ¿qué papel juegan los rebeldes? O sea, mencionaste que no se sabe si las armas químicas fueron directamente del gobierno de Assad o realmente de los rebeldes. Bueno, ¿son ingobernables o van a traicionar después? Bueno, a ver, por un lado, armas químicas tienen ambas partes. Ambas partes. La ex fiscal suiza Carla Del Ponte, que fue muy conocida en la Argentina, que es una de los miembros de la Comisión de Inspectores de Naciones Unidas, denunció en mayo de este año que los rebeldes estaban recibiendo armas químicas. Es decir, no es una inferencia mía, es una denuncia concreta. Ha habido varias denuncias de que los rebeldes poseen armas químicas y existe la sospecha de que de alguna manera los rebeldes podrían haber empleado las armas químicas contra población civil para precipitar esta acción norteamericana. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido con estos rebeldes es que hubo, al comienzo de esta guerra civil de la que hablábamos, efectivamente un levantamiento popular contra el gobierno de Assad, legítimo, etc. Ese movimiento popular después fue, de alguna manera, entre comillas, secuestrado, fue utilizado por estos grupos fundamentalistas islámicos cercanos a Al-Qaeda, y que han contratado mercenarios en distintas partes del mundo, muchos de ellos veteranos de Libia, que realmente pretenden implantar un gobierno islámico de corte sunita. Para entender esto hay que entender que mientras Irán es una república islámica de corte chiita, que es una de las ramas del Islam, minoritaria, los rebeldes, el objetivo de estos rebeldes es implantar otro régimen fundamentalista islámico de corte sunita que está fundamentalmente apoyado y financiado por Arabia Saudita, que es otra dictadura, otra de las tantas dictaduras que cuentan con el apoyo y con la bendición de Estados Unidos. Claro, cercano a Estados Unidos. Muy cercano Arabia a Estados Saudita. Unidos. Más que Arabia Saudita, te diría, lo curioso, cada vez que lo digo, la gente se sorprende. Arabia Saudita y Estados Unidos tienen un convenio por el cual en realidad Estados Unidos se arroga no solo no la protección de Arabia Saudita como país, sino la protección de la Casa Real Saudita. Es decir, es casi un apéndice norteamericano en cuanto a garantizar la existencia de esta monarquía en uno de los principales países proveedores de petróleo. Y de donde, entre otras cosas, provino un señor que se llamaba Osama Bin Laden,
que fue financiado por los Estados Unidos para derrocar a los soviéticos y que después de haber sido entrenado y financiado se les salió de control, cosa que va a pasar nuevamente ahora con los rebeldes a quienes se está entrenando, financiando y abasteciendo de armas. Se van de control. ¿Por qué el hombre repite tantas veces la historia, no, Walter? Porque fíjate vos que Claro. pareciera como que se repite errores pasados, ¿no? Bueno, y como bien dijiste vos, perdoná, estamos hablando de vidas. claro, las principales víctimas de esto son los civiles. Las principales víctimas en cualquiera de estos conflictos no son ni la familia Assad, ni siquiera te diría, las principales víctimas en todas las guerras, por las características de las guerras, donde cada vez inclusive se comprometen menos soldados cara a cara, son las mujeres, son los niños. Digamos, de los misiles que Estados Unidos va a lanzar, de sus portaaviones, que están a distancia de Siria, es una cuestión estadística, que algunos van a errar en el blanco, y alguno va a pegar en un hospital, en una fábrica, en una escuela. Seguro. Independientemente que después Estados Unidos diga que no, que bueno, que debajo de esa escuela se escondían las armas químicas, digamos, porque esto ya es casi un libreto. ¿Por qué la duda, no solo mía, ¿no? Sino inclusive de otras grandes potencias, de las potencias europeas? ¿Por qué la duda de grandes medios? Porque Estados Unidos ya ha mentido con respecto a las armas químicas de Saddam Hussein que no existían. Entonces estamos en un escenario, como vos decías, muy parecido. En esto de que se repita la historia, ¿no? Y cometer los mismos errores. Claro, el problema es que algunas veces había alguien que decía que la historia se repetía algunas veces como tragedia y otras como comedia. Acá se repite siempre como tragedia. Walter Gruber, te quiero agradecer. Nuevamente, y me quedo con un concepto que voy a tomar como propio. Las guerras no solucionan, sino que multiplican problemas. Generan los próximos. Generan los próximos. Me quedo con eso. Gracias, Walter. No, gracias a vos. Pausa. Una vez un